Hay momentos en la vida en los que uno se da cuenta de que el amor no siempre es ruidoso ni dramático. A veces el amor es silencioso, a veces se parece a la contención y a veces el amor es la decisión que hace que todos los demás crean que eres cruel. Yo no me desperté una mañana planeando perder a mi hija. No me propuse convertirme en ese tipo de madre de la que la gente susurra en los pasillos del juzgado. Si acaso, pasé años intentando hacerlo todo bien, creyendo que si seguía las reglas lo suficiente, si me mantenía lo bastante tranquila, si tragaba mi propio dolor en silencio, eso protegería a mis hijos del daño de un matrimonio roto. ¿A mí me equivoqué? Si pudiera volver atrás, creo que lo más difícil no sería cambiar lo que hice, sería aceptar lo poco de control que realmente tuve desde el principio. La gente le gusta creer que existe una línea clara entre los buenos padres y los malos, aunque el abuso es evidente, que la manipulación es ruidosa, que el amor siempre se reconoce cuando lo ves. Pero la vida real no funciona así. La vida real vive en zonas grises, vive en el agotamiento, vive en decisiones tomadas bajo presión, mientras alguien observa, toma notas y juzga hasta el tono de tu voz. Ese era el mundo en el que yo vivía, cuando todo empezó a desmoronarse. En silencio, Ann tenía 45 años y ya estaba cansada de una forma que el descanso no arregla. No el cansancio de jornadas largas, sino ese que se mete en los huesos cuando llevas demasiado tiempo luchando por tu familia. El divorcio hace eso. Ann, las batallas por la custodia hacen eso, especialmente cuando no terminan, cuando solo cambian de forma y encuentran nuevas maneras de lastimarte. En 3 meses antes, mi hija Amalia había vuelto a vivir conmigo. Decirlo en voz alta todavía se siente extraño, como si me hubieran prestado su vida por un momento en lugar de ser su madre. Tiene 15 años, suficientemente grande para tener opiniones, suficientemente grande para estar enojada, suficientemente grande para dejarse influenciar por personas que le cuentan historias sobre mí que yo no reconozco. Aun cuando regresó, el tribunal me entregó una lista, en terapia, en escuela, actividades, una vida normal, como si lo normal fuera algo que se pudiera programar y tachar de una lista. Ann, dije que sí a todo. De inmediato, Ann, sin discutir, sin retrasos, Ann conducía 1 hora cada semana para la terapia. La inscribí en la escuela pública, la animé a unirse al club de teatro, a tener un trabajo de medio tiempo, amigos, el baile de bienvenida, pagué su teléfono, Ann su ropa, sus gastos escolares. Dije a mí misma que la constancia sanaría lo que el conflicto había dañado, pero la sanación es frágil cuando a un padre se le dice constantemente que el otro es peligroso. Ann no sabía entonces lo de cerca que estaba siendo observada, no solo por el tribunal o el guardián ad litem, sino por mi propia hija. Cada límite que ponía se sentía como una prueba. Cada no sonaba más duro de lo que pretendía. Cada sella levantada, cada suspiro cansado, cada momento de frustración, se sentía como evidencia esperando ser usada en mi contra. No. Sabía entonces que el amor, en ese ambiente, podía malinterpretarse tan fácilmente. Si pudiera volver atrás, me diría que hablara todavía más suave, que documentara todavía más, que recordara que en los casos de alto conflicto, la realidad importa menos que la percepción. Ann, porque fue la percepción la que me quitó a mi hija en ese momento. Yo creía que estaba haciendo lo que se supone que hacen las madres en enseñar: responsabilidad, decir no cuando algo no era apropiado, mantener límites incluso cuando eso me hacía quedar mal. No vi lo rápido que un solo momento podía convertirse en una narrativa de la que no podía escapar. Hay un tipo particular de miedo que aparece cuando te acusan de dañar a tu propio hijo. No gritan, zumban, te sigue a la ducha, a la cama, a esos momentos silenciosos en los que repasas conversaciones en tu cabeza, preguntándote cuándo cambió tu voz, cuándo se endureció tu expresión, cuándo perdiste el control sin darte cuenta. Ese miedo ya vivía conmigo antes del día en que todo cambió.
Yo intentaba estar tranquila, intentaba ser justa, intentaba seguir las reglas tan estrictamente que nadie pudiera acusarme de salirme del camino. Y aún así, sentía que algo se estaba escapando a la confianza, la sensación de que podía cometer errores y aún así ser vista como una madre amorosa. No sabía entonces que pronto ni siquiera se me confiaría empacar las pertenencias de mi propia hija Ann. Veces me pregunto si esto es realmente el arrepentimiento, no desear haber hecho algo diferente, sino darte cuenta de que hicieras lo que hicieras. El resultado tal vez habría sido el mismo Annie, y esa es la pregunta que todavía me quita el sueño, Ann, cuando el sistema decide quién eres, cuando tu hijo cree una versión de ti moldeada por el dolor de otra persona, y cuando cada acción se interpreta a través de la sospecha, ¿cómo demuestras que tu amor nunca fue el arma que dicen que fue? Ese fue el momento en que todo se rompió en silencio, y yo todavía no lo sabía, aun cuando Amalia volvió a vivir conmigo. Intenté no tratarlo como una victoria. Esa palabra se sentía peligrosa. La custodia ya me había enseñado que nada es permanente, que la estabilidad puede ser temporal, y que celebrar demasiado fuerte solo invita a la pérdida. Así que, en lugar de eso, lo traté como una responsabilidad que podía desaparecer en cualquier momento. Cada mañana me despertaba antes que ella, me aseguraba de que la casa estuviera tranquila, predecible. Aprendí a medir mis reacciones, a pausar antes de responder, a respirar antes de hablar. Me dije que la estructura era seguridad para ella, para mí para el caso, ¿no? Ya no criaba como antes, criaba como alguien que estaba siendo evaluada. Cuando se quejaba de las tareas del hogar, explicaba en lugar de imponer. Cuando se resistía, suavizaba. Cuando ponía los ojos en blanco, me tragaba las ganas de responder. Sabía que su padre le decía que yo era controladora, abusiva, peligrosa. Esas palabras flotaban en el aire, incluso cuando él no estaba. Podía sentirlas sentadas entre nosotras, en la mesa. Intenté contrarrestar eso en silencio. Fomen su independencia la dejé trabajar. La llevé al club de teatro incluso cuando estaba agotada. Me senté en presentaciones que no siempre entendía porque quería que se sintiera apoyada. Pagué las pequeñas cosas que hacen que la vida adolescente se sienta normal. Café con amigas. Kathleen, el teléfono porque la normalidad se sentía como una prueba de que lo estaba haciendo bien. Pero esa no fue la parte más difícil. La parte más difícil fue saber que, sin importar lo cuidadosa que fuera, nunca podría competir con un padre que no tenía que poner límites. Su padre no le pedía que limpiara su cuarto, no le exigía horarios, no decía que no con frecuencia, y cuando lo hacía, lo presentaba como preocupación, no como disciplina. Cuando ella le decía que tenía que hacer eso en mi casa, él no le decía que la responsabilidad era parte de crecer. Le decía que nadie debería hacerla sentir controlada. Empecé a ver lo fácil que era confundir un límite con crueldad. Cuando alguien más estaba reescribiendo la historia, si pudiera volver atrás, me diría que el amor por sí solo no es suficiente. Cuando las narrativas ya están en marcha, la noche del baile de bienvenida debería haber sido simple. Le compré los zapatos, pagué el corte de cabello, encontré un vestido después de que su padre se negara a ayudar. Le dije que no a y unas postizas, no porque quisiera controlarla, sino porque me parecía innecesario, caro y poco apropiado para su edad. Se sintió como una decisión pequeña, una de las cientos que los padres toman todos los días. Ann no sabía, entonces, que las decisiones pequeñas eran peligrosas. A unos días después, recibí una notificación del banco preguntando si había autorizado un cargo en DoorDash. No lo había hecho. Cuando revisé mis estados de cuenta, vi más cargos. Sally Beauty, más DoorDash. Se me encogió el estómago, no por el dinero, sino porque sabía lo que esto significaba. Le pregunté con calma al principio. Lo negó. Volví a preguntar. Lo volvió a negar. No fue hasta que le mostré los estados de cuenta que la verdad se instaló entre nosotras. Ahí fue cuando mi voz cambió.
No, grité. No, amenacé. No le di que se fueran, pero sí levanté la voz. Hablé de consecuencias. Hablé de confianza. Cuestioné si debía ir a una excursión escolar. Y en ese momento sentí el cambio. La mirada en sus ojos no era culpa, era algo más parecido a certeza de que esto podía usarse. No sabía entonces que ya estaba contactando a su padre, al guardián ad litem. No sabía que mi voz elevada ya se había transformado en algo completamente distinto cuando llegó a ellos. Pensé que lo peor había pasado. Me equivoqué, porque los momentos más difíciles de la crianza no son aquellos en los que pierdes la paciencia, son aquellos en los que ni siquiera sabes que estás siendo juzgada hasta que el juicio ya se ha dictado. El guardián ad litem nunca me llamó, nunca pidió mi versión, nunca revisó los estados de cuenta. En su lugar, se reunió con mi hija en la escuela solas. Le dijo que sería retirada de mi custodia, que se presentaría una audiencia de emergencia, que podría organizar transporte para que no tuviera que volver a mi casa, mi onter de todo. Después, hay un tipo único de devastación, que llega cuando te das cuenta de que las decisiones sobre tu familia se están tomando en salas a las que no te permiten entrar, que tu papel como madre puede suspenderse sin explicación, que tu voz ya no importa en el tribunal. Las palabras madre no aptas se dijeron en voz alta, sin pruebas, sin ejemplos, solo conclusions. Yo me senté en silencio porque, así, ¿cómo se ve el cumplimiento cuando estás aterrorizada de empeorar las cosas? No sabía entonces que la obediencia más silenciosa sería confundida con culpa y el daño ya estaba hecho. Hay una quietud extraña que aparece después de una decisión judicial con la que no estás de acuerdo, pero que no puedes combatir en ese momento. No es paz, es shock disfrazado de calma. Recuerdo estar sentada en el coche después, con las manos en el volante, mirando al frente, tratando de entender cómo todo lo que había hecho correctamente, aún así, me había llevado hasta ahí. No lloré en el juzgado. Esperé, porque había aprendido que las lágrimas incomodan y las personas incómodas toman notas. Así que me mantuve entera hasta estar sola para cuando mi ex esposo llegó a mi casa con Amalia. Ya me habían dicho de forma indirecta, formal, impersonal, que mi papel había cambiado. No por algo probado, no por algo investigado, sino porque alguien decidió que el riesgo de dejarla conmigo era mayor, que el daño de quitármela, la Paraguay. Vi a mi hija de pie junto a su padre, y comprendí lo rápido que un hijo puede convertirse en testigo en lugar de miembro de la familia. No parecía enojada, no parecía asustada, parecía distante, como alguien que ya había ensayado lo que ese momento significaba. Fue entonces cuando vi las maletas ya empacadas. Ese detalle importa más de lo que la gente cree, porque dice cuánto tiempo pasó entre que se contó la historia y se ejecutaron las consecuencias. 4 días antes, ella ya sabía que esto podía pasar. 4 días para empacar lo que creía importante. 4 días para decidir qué partes de su vida, en mi casa, eran esenciales. No la detuve. No toqué las maletas. No discutí. Solo dije, puedes llevarte lo que ya empacaste. Esa frase es la que ahora la gente analiza, la que desmenuzan como prueba de algo más oscuro en control, castigo, manipulación. Pero lo que no ven es todo lo que me contuve. No. Dije, por favor, no te vayas. No dije, estás cometiendo un error. No dije, te están mintiendo, porque sabía muy en el fondo que cualquier emoción en ese momento se escribiría como inestabilidad. Así que me quedé quieta. Su padre me observaba con atención, como esperando que explotara. No la días, no se lo di a nadie. Amalia caminó por la casa, sin recoger más cosas, sin hacer preguntas, sin dudar, y yo no la seguí, de habitación en habitación. No quería convertir su salida en una escena que luego describiría como traumática a la gente. Pregunta por qué no le dejé llevarse todo ese mismo día. La verdad, es más simple de lo que esperan, porque ese día no se trataba de pertenencias, se trataba de supervivencia. Yo estaba cumpliendo
una orden judicial, estaba obedeciendo una situación que ya me había quitado la autoridad. Permitirle recorrer la casa libremente en esas circunstancias con las emociones a flor de piel, con acusaciones recientes, se sentía peligroso. No fisicamente y legalmente, psicológicamente, narrativamente sabía lo rápido que algo pequeño podía transformarse en algo irreversible. Así que elegí la contención otra vez. Cuando se fue con esas 2 maletas, la casa quedó hueca de una forma que no puedo describir sin sonar exagerada. Su habitación todavía se veía como ella. Sus zapatos seguían en la puerta. Su aroma seguía en el pasillo. Se sentía temporal, como si hubiera ido a casa de una amiga y fuera a volver en esa ilusión. No duró mucho. En esa noche entré en su habitación y me senté en el suelo. No toqué nada al principio, solo me quedé allí, rodeada de la vida que ella había estado viviendo. Mientras yo pensaba que todo iba bien, fue entonces cuando empezó a entrar la duda. ¿Había sido demasiado firme? ¿Había malinterpretado lo que necesitaba? ¿Me había enfocado tanto en cumplir que olvidé cómo consolar? Pero la duda es peligrosa cuando se alimenta de acusaciones y no de reflexión. Al día siguiente, empacé el resto de sus cosas con cuidado, no con enojo, no con descuido. Doblé su ropa, como siempre. Protegí los objetos frágiles. Etiqueté las cajas. Hice una lista. Y luego envié un mensaje tranquilo, factual, contenido diciendo que sus pertenencias estarían disponibles para ser retiradas en la próxima oportunidad. Aprobada por el tribunal. No amenacé, no cambié de opinión. Aún así, la historia ya estaba escrita. En esa historia, yo no era una madre intentando navegar una situación imposible. Era una villana que limitó el acceso de su hija a sus propias cosas. Una mujer cuyos límites se interpretaron como crueldad. Eso es lo que la gente no entiende de los casos de alto conflicto. Una vez que se elige una narrativa, cada acción pasa por ese filtro. El silencio se vuelve frialdad. La estructura se vuelve control. La calma se vuelve manipulación y el amor callado, disciplinado. Asustado se vuelve sospechoso en mí. Quedaba despierta por las noches preguntándome qué versión de mí creía ahora mi hija, la que la llevaba a terapia cada semana. Hola Q, le habían enseñado a temer. Creí que entendía el dolor antes me Por un breve momento, después de que Amalia se fue, apareció una extraña sensación de alivio. No me enorgullece admitirlo, pero estaba ahí. No alivio porque se hubiera ido nunca eso, sino alivio porque la tensión se había detenido. Ya no tenía que medir cada palabra, cada mirada, cada respiración. La casa seguía rota, pero al menos ya no estaba siendo examinada activamente. Esa fue la falsa esperanza en mí. Dije que, cuando las emociones se calmaran, cuando el polvo se asentara, la razón regresaría, que alguien revisaría los hechos. Asistencia a terapia. La escuela, a los recibos, los estados de cuenta, que eventualmente alguien notaría que nada de esto encajaba en esa creencia. Me sostuvo. Durante un tiempo, limpié la casa más de lo necesario. Organicé documentos que ya estaban organizados, releí las órdenes judiciales como si fueran textos sagrados, esperando encontrar tranquilidad entre las líneas. Me recordé que había hecho lo que se me pidió, que cumplir importaba. La verdad, importaba pero la esperanza, en estas situaciones, no se rompe con ruido, se desgasta cada día que pasaba sin contacto, se sentía más pesado que el anterior. No escuchar a mi hija no era solo silencio, era un mensaje de que ya no conocía su mundo interior, de que alguien más estaba moldeando cómo entendía lo que había pasado. Me preocupaba la versión de mí que le estaban entregando. ¿Era la madre que puso límites con calma en una situación caótica, o la mujer que limitó sus pertenencias y demostró a los ojos de otros que era fría? Esa pregunta me acompañaba a todas partes. A mis amigos intentaban consolarme, pero sus palabras resbalaban. No hiciste nada mal, el sistema está roto, en algún día lo entenderá. Esas frases eran demasiado limpias
para una situación que se sentía manchada para siempre por la verdad. Es que no me estaba preguntando si tenía razón legalmente y me preguntaba si le había fallado. Emocionalmente revivía ese día una y otra vez en las maletas, mi voz, mi quietud. Me preguntaba si dejarla llevarse todo, cada camisa, cada cuaderno, cada objeto habría cambiado. ¿Cómo recordaría ese momento? La generosidad ¿habría suavizado la historia o se habría interpretado como culpa? No hay respuestas que no duelan. Esa es la parte más cruel de criar bajo vigilancia. Cada decisión se convierte en una apuesta y el costo es la confianza de tu hijo. Por las noches imaginaba su habitación en casa de su padre. Si se sentía más segura allí, si se sentía victoriosa, si se sentía abandonada. Me preguntaba si se decía a sí misma que mi calma era prueba de que no me importaba lo suficiente como para luchar a lo que la gente no entiende. Es que a veces no luchar es la lucha. Tenía miedo de que cualquier protesta se registrara como hostilidad, que cualquier súplica se reinterpretara como manipulación emocional. Había aprendido demasiado, bien que la contención era lo único que me protegía de acusaciones peores, pero la contención tiene un precio. Le enseña a tu hijo que el silencio es normal, que la distancia es aceptable, que el amor no siempre cruza habitaciones en la audiencia de emergencia. Pasó rápido, demasiado rápido. Se dijeron palabras sobre mí que parecían desconectadas de la realidad. Escuché cómo los profesionales describían mi hogar como inseguro, mi crianza como rígida, mis límites como dañinos. No reconocía nada de eso. Ni aún así, dije muy poco, asentí. Cumplí, seguí instrucciones. Porque el miedo te vuelve obediente después. Me senté sola otra vez, preguntándome si mi silencio se había convertido en parte de la evidencia en mi contra. Fue entonces cuando la pregunta cambió. Dejó de ser. ¿Hice lo correcto? Y pasó a ser, ¿existió alguna vez una opción correcta? Empecé a entender que mi hija no estaba reaccionando solo a un momento. Estaba reaccionando a años de conflicto que nunca pidió, a adultos que hablaban a través de abogados en lugar de conversaciones, a un sistema que obliga a los hijos a elegir narrativas cuando todavía no están listos para entender los matices. Esa comprensión no me absolvió, pero suavizó algo afilado en mi pecho. Tal vez necesitaba verme como la villana por un tiempo. Tal vez eso era más fácil que sentarse con la verdad de que ambos padres eran imperfectos, temerosos, y causaban daño sin querer. Ese pensamiento me rompió de una manera que la rabia nunca pudo. Porque amar a un hijo a veces significa aceptar que puede necesitar distancia de ti para sobrevivir emocionalmente, aunque esa distancia esté construida sobre un malentendido. Aún así, la esperanza permanecía en silencio. No la fantasía de que todo volvería a ser como antes, sino la esperanza más pequeña y pesada de que algún día haría preguntas, de que recordaría los detalles que no encajaban en la historia que le contaron, de que se preguntaría por qué yo nunca hablé mal de su padre, incluso cuando me habría ayudado, en esperanza de que el tiempo que tanto había quitado, tal vez algún día devolviera algo. No sabía. Entonces, si mi contención sería recordada como respeto o como ausencia, y esa incertidumbre se convirtió en mi nueva realidad. El tiempo hace algo extraño cuando estás separado de tu hijo por documentos en lugar de distancia. Los días se confunden, pero ciertos momentos se estiran sin fin. El calendario deja de ser una herramienta y se convierte en una amenaza. Cada fecha es una prueba de que la vida sigue avanzando sin pedirte permiso. Dejé de medir el tiempo en semanas y empecé a medirlo en ausencias. En la primera festividad que pasó sin Amalia, se sintió irreal. No compra, nada. No cociné nada especial. Me dije que no importaba, pero el duelo siempre encuentra su lugar en el silencio. Me pregunté si ella notó mi ausencia, como yo noté la suya, o si mi ausencia se sintió como alivio en ese pensamiento. Dolió más que cualquier enojo. Seguí cada instrucción que me dieron, cada límite, cada restricción,
Nunca aparecí sin permiso, nunca envié mensajes cargados de emoción, nunca hice preguntas que pudieran interpretarse como presión. Me convertí en una versión más pequeña, más silenciosa y más segura de mí misma, y aún así, las acusaciones seguían allí en controladora, en abusiva, emocionalmente en manipuladora. Esas palabras empezaron a filtrarse en cómo me veía a mí misma, no porque las creyera del todo, no porque la repetición tiene poder. Cuando suficientes personas repiten una versión de ti, empiezas a compararte con ella, cuestionas tus instintos, dudas antes de hablar, tus propios recuerdos, preguntándote si pasaste algo por alto. Me hice preguntas difíciles. Mi estructura fue demasiado rígida, mi calma se sintió fría para un adolescente que necesitaba consuelo. Mi miedo al sistema me volvió emocionalmente distante cuando ella necesitaba cercanía. Ninguna de esas preguntas tuvo respuestas simples. Lo que sí sabía era esto: nunca quise hacerle daño a Ann, ni con mis palabras, ni con mis reglas, ni con mi silencio. El día que empaqué sus cosas, se quedó conmigo. No como culpa, sino como símbolo. 2 maletas se convirtieron en una forma rápida de definir quién creían que yo era, como si el amor pudiera medirse por lo que permites llevarse en una sola tarde. Pero el amor no funciona así. A veces el amor es elegir no escalar. A veces el amor es proteger el futuro en lugar de calmar el presente. A veces el amor es soltar cuando todo en ti quiere aferrarse. En esas verdades no se traducen bien en documentos legales. Empecé terapia por mi cuenta, no porque alguien lo exigiera, sino porque necesitaba un lugar donde hablar libremente, donde mi voz no tuviera que moderarse, donde pudiera decir en extraño a mi hija, sin que alguien lo anotara como inestabilidad. A mi terapeuta me hizo una pregunta que tardé mucho en responder. Si tu hija pudiera escucharte ahora, dijo, ¿qué querrías que entendiera? No dije que yo tenía razón, no dije que su padre estaba equivocado, no dije que el sistema nos falló, dije que quería que supiera que nunca dejé de amarla, aun cuando amarla se parecía a dejarla ir. Ahí entendí algo doloroso y necesario. Ser un buen padre o madre no siempre significa que te crean. A veces solo significa mantenerte consistente, el tiempo suficiente para que la verdad tenga donde caer cuando tu hijo esté listo para escucharla. No sé cuándo o si ese día llegará, pero ¿quién fui en ese momento con las maletas? Fui una madre que eligió la contención sobre la reacción, la estabilidad sobre el espectáculo, la seguridad a largo plazo sobre el consuelo inmediato, y esté o no de acuerdo el mundo. Con eso tengo que vivir. No cuento esta historia porque quiera que me perdonen. La cuento porque necesito entender quién fui cuando más importaba ahí, si esa versión de mí fue realmente tan dañina como me dijeron. La vida no se reinició después del cambio de custodia, se estrechó. Se volvió más pequeña y más cuidadosa. Aprendí a vivir alrededor de una ausencia en lugar de atravesarla. Aprendí a responder a la pregunta, ¿cuántos hijos tienes?, sin dejar que mi voz me delatara. Un hijo vive conmigo, una hija vive en otro lugar. Esa frase nunca deja de doler. Sigo manteniendo el cuarto de Amalia igual, no como un santuario, ni como una protesta, sino como un reconocimiento de que el amor no desaparece solo porque el acceso sí. No entro seguido, pero cuando lo hago me recuerdo que ser madre no es algo que un tribunal pueda revocar para siempre. Es algo que se lleva en silencio, lo reconozcan o no con el tiempo. Dejé de preguntarme si el mundo pensaba que yo tenía razón. Empecé a hacerme una pregunta más difícil. Si ese día lo hubiera dejado llevarse todo, cada cajón vacío, cada objeto fuera de la casa, ¿se sentiría más amada ahora? ¿O la historia simplemente se habría transformado otra vez en algo que no podía controlar? Porque eso es lo que he aprendido con todo esto. No existe una versión de los hechos en la que todos se sientan cómodos en una situación de alto conflicto. Solo existe la versión con la que puedes vivir después, cuando nadie está mirando y el ruido se ha apagado. Pienso mucho en ese momento.
la puerta en las maletas. Mi quietud pienso en lo fácil que habría sido reaccionar, llorar, suplicar, derrumbarme. En el papel que todos esperaban que interpretara Poro, No Low Highs, y algunos días, eso se siente como fortaleza. Otros días, se siente como una pérdida, que nunca sabré explicar del todo. Aún no sé cómo me recordará mi hija. No sé qué detalles se quedarán con ella, y cuáles se desvanecerán. No sé si algún día preguntará por qué estuve tan calmada, o por qué no luché de una forma que ella pudiera ver. A lo que sí sé es esto: nunca usé sus pertenencias como castigo. Nunca intenté controlarla a través de la privación. Nunca dejé de amarla ni por un segundo. Elegí límites en un momento en el que el caos habría sido más fácil de justificar. Quizá esa elección me costó algo que no puedo recuperar, pero quizá, en silencio, de forma invisible, también protegió algo. En criar a un hijo no viene con garantías, mucho menos cuando los abogados reemplazan las conversaciones y el miedo reemplaza la confianza. A veces, lo único que te queda es la intención y la esperanza de que algún día tu hijo la sienta debajo de todo el ruido. Esta historia no termina con reconciliación ni con reivindicación. Termina con espera. Esperar a que el tiempo haga lo que los argumentos no pudieron. Esperar a que la madurez suavice el enojo. Esperar a que el amor sea reconocido no por su volumen sino por su constancia. Así que ahora hago la pregunta que me ha acompañado desde ese día: si estuvieras en mi lugar, de pie en tu propia puerta, tu hijo ya medio ausente, cada movimiento siendo juzgado, cada emoción convertida en un riesgo, ¿le habrías permitido llevarse todo en ese momento? ¿O habrías elegido la contención, sabiendo que podía ser mal interpretada?